Ahora sí, feliz sábado para todos. Les aseguro a los amigos del Centro de Vida Sana que cuando preparamos un tema siempre pensamos en ustedes. ¿Será que lo van a entender? ¿Será que le va a ser útil? Así que lo tenemos muy presente para que ustedes puedan también disfrutar de un momentito de estudio de la Palabra de Dios. Sean muy bienvenidos. Y también, por supuesto, los que estamos habitualmente acompañándonos todos los sábados aquí, listos para estudiar la Palabra del Señor. Y les voy a solicitar que juntos formemos un escenario, que la Palabra de Dios lo presenta. Era un día tranquilo, de esos días que llaman al sosiego, a la tranquilidad. Se escuchaba dulces armonías de arpa, pero aquel hombre no escuchaba nada. Con ceño fruncido, parecía un león enjaulado, de un extremo a otro de la habitación. En un momento se deja caer cansadamente sobre su trono de oro, se acomoda su corona y larga un suspiro. Pero no de esos suspiros que uno libera diciendo, bueno, a partir de ahora la cosa va a ser distinta. No, era como un mensaje previo a la explosión. En un momento, su mano se cierra en la empuñadura de una lanza y dice la palabra de Dios en 1 Samuel, el capítulo 18, del 10 al 12, que lanza aquel instrumento de muerte contra David, aquel muchachito que estaba tocando dulces armonías en su arpa. Y no una sola vez. Dice la palabra de Dios que cuando presenta esta situación, 2 veces intenta lastimar a David. Pero no fue en esa sola ocasión. En el siguiente capítulo, en el capítulo 19, versículo del 9 al 10, presenta otra vez una situación muy semejante. Nuevamente Saúl intenta clavar a David contra la pared a través de aquella lanza. Y dice el versículo 10, intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio a la fuga. Y ahí comienza una etapa de 7 largos años, de huidas, de escapadas, de casi momentos de aprehensión, pero Dios siempre liberó al futuro rey de Israel. ¿Cómo empezó toda esta circunstancia? ¿Por qué este hombre estaba tan enojado con uno de sus colaboradores? Y si leemos el relato bíblico, vamos a descubrir que era un importante colaborador. Era responsable de parte del ejército y siempre venía victorioso de sus luchas, de sus batallas. ¿Por qué estaba tan enojado? Bueno, eso vamos a tener que retroceder algunos capítulos en la palabra de Dios. En 1 Samuel capítulo 15 aparece ahí un incidente triste. Saúl debía ganar una batalla que Dios le había permitido ganar, pero él se estaba atribuyendo a sí mismo la victoria. Había dejado como prisionero al rey vencido, ese rey llamado Agag, de los amalecitas. Era un trofeo de guerra. Y entrar a su ciudad trayendo prisionero al rey enemigo era un canto de victoria y alabanza para sí mismo. Pero no era así la realidad. Esa victoria no era de Saúl, era de Dios. Y ahí se estaba atribuyendo a sí mismo una victoria, un triunfo que era netamente divino, usurpando el derecho que le corresponde a Dios. Dice la palabra de Dios que Samuel se acerca y le dice, no has obedecido. ¿Por qué te tomaste esta prerrogativa? Es de Dios la victoria.
Saúl en ningún momento se hizo cargo de la situación. Le echó la culpa al pueblo. El pueblo me presionaba. Ahora Samuel le dice a Saúl: por causa de tu desobediencia, Dios te ha dejado solo ya. No quieres seguir al lado del Señor y el Señor no puede hacer otra cosa que dejarte abandonado a tu suerte. Y ahora Saúl se aferra al manto de Samuel, y los que conocen el relato bíblico saben perfectamente cuál fue el ruego de Saúl. En ningún momento rogó que Dios pueda bendecirlo, en ningún momento pidió perdón por su desobediencia. Simplemente le dijo: bendíceme delante del pueblo. Como aquella expresión que usaban los antiguos: si hay miseria, que al menos no se note. Ahí el pueblo de Israel creyó que todo estaba bien, pero interiormente Saúl se iba alejando poco a poco del lado del Señor. Decisiones equivocadas lo llevó a un plano tal que el Señor tuvo que dejarlo librado a su propio destino, porque Saúl no quería saber nada con el Señor, con aquel Creador que le había dado la oportunidad de ser rey en Israel. Por eso ahora, en esta escena que hemos estado describiendo en esta mañana, aquel hombre, dice el libro de Samuel, un espíritu maligno tomó posesión de aquel corazón y entonces quiso quitar la vida a su siervo David. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios intente quitar la vida a otro? Cuando uno se suelta de la mano del Señor, el enemigo toma posesión de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras decisiones. Pero hay un detalle más que terminó de colmar aquel egoísmo y aquel sentimiento de orgullo que tenía Saúl. Buscamos 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. Dice: Saúl hirió, dice, ¿a cuántos? A miles, pero David a sus 10,000. O sea que aquel jovencito era 10 veces mejor que el rey. Samuel se lo había dicho: Saúl, Dios te ha dejado a un lado ya y ha elegido a otro mejor que tú. Cuando vio Saúl a aquel muchacho que tenía tanto éxito, que era tan querido por el pueblo, se convenció que ese le iba a quitar el trono. Por eso estaba constantemente queriendo eliminarlo. Concentrémonos un poquito en estos dos personajes, Saúl y David. Ambos personajes de esta historia, de este escenario, tenían elementos en su mano. ¿Qué tenía Saúl? Una lanza. ¿Para qué sirve la lanza? Para herir, para matar, para destruir. Aquel hombre que había empezado su reinado de forma tan noble, tan humilde, 33 años después lo encontramos en esta situación. Y los que conocemos el relato bíblico sabemos cómo termina la vida de Saúl, quitándose la vida lejos, muy lejos del Señor. En el otro extremo de la habitación lo tenemos a David. ¿Quién era David? Pues un pastorcito, pero un hombre muy valiente. Un joven que estaba dispuesto a entregarse en las manos del Señor. Se enfrentó a un gigante, al gigante Goliat. Cuando aquel gigantón se burlaba del Señor, David se acerca y se enfrenta a aquel gigante y le dice: tú vienes a mí con lanzas, con espada, con escudo, pero yo vengo en nombre del Señor de los ejércitos, Jehová. Este muchachito, como premio a su valentía, no solamente ya no cuidaba más ovejas de su padre, sino que formaba parte del palacio real. Era yerno del rey, encargado del ejército.
Era un personaje casi de leyenda. Y eso no lo soportaba Saúl. Que quisieran más a David, a ese muchachito, que a él, con todos los años que había dedicado para el pueblo de Israel. Este David, más de una vez tuvo la oportunidad de vengarse, de quitar la vida a Saúl. Pero en ningún momento se atrevió a levantar la mano contra aquel ungido del Señor. Equivocado, pero el Señor es el que iba a poner punto final a esta triste historia. Triste historia porque podría haber sido distinta. Triste historia porque tenía todas las posibilidades de ser un rey exitoso, pero su egoísmo lo llevó al fracaso. Vamos a aplicarlo al campo espiritual. Porque esta historia, más allá de lo trágico que puede ser, es muy aplicable a nuestra vida espiritual. Estamos comenzando un año, aunque ya estamos terminando el primer mes. Tenemos todo un año por delante, 2018. Quizás a la gente joven no le suena mucho 2018, y sí, 2018, después del 2017, el 2018, eso es obvio. Pero los que ya hace algunos años que estamos, es increíble que hayamos llegado hasta el año 2018. Cuando era adolescente, me acuerdo haber sacado la cuenta cuántos años iba a tener el año 2000, porque en nuestra época de niño, decir el año 2000 era ciencia ficción. Estaba lejísimo. Y me acuerdo de haber tenido 12, 13 años y haber sacado la cuenta y decir, año 2000, 42 años, ¡wow! ¡Qué viejo seré! No, no es cierto. No es cierto. 40 años no es viejo. ¿No? 2018 tiene grandes desafíos. Pero déjame decir una cosa. En tu mano hay una lanza o un arpa. ¿Cómo? Los desafíos que vamos a enfrentar cada día, podemos hacerlo al lado del Señor o lejos del Señor. Pero ¿qué características tiene esa lanza que el enemigo quiere poner en nuestras manos? Vamos a buscar una referencia bíblica. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice el apóstol Pablo allí, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Las lanzas que el Señor no quiere que tengamos en nuestras manos y que el enemigo sí quiere que las tengamos, son justamente estas: amargura, ira, o broncas, ¿no es cierto?, enojos, gritos, calumnias, toda clase de malicia. Si estas son las armas que el enemigo quiere que tengamos, que nos llevan directo al fracaso espiritual, al fracaso de las relaciones interpersonales, el Señor quiere que tengamos en nuestras manos un arpa que eleva cantos de alabanza a Dios. ¿Y qué características espirituales puede tener este arpa que Dios quiere que tengamos en nuestras manos? Vamos al siguiente versículo, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Más bien, ¿qué debemos ser? Dice, bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pero ¿será que David realmente, aparte de ese arpa literal, tenía un arpa espiritual en su corazón? Sí. ¿Recuerdan cuando murió finalmente Saúl? En esa terrible batalla también murió su amigo íntimo, llamado Jonatán, hijo de Saúl. ¿Recuerdan cuando le trajeron la noticia? Quedó tan triste, que dice la palabra de Dios que compuso un canto. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 17 en adelante.
Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 17 al 27. Una vez escuché a un predicador que decía, no hay nada más dulce al oído de Dios que el sonido de las páginas de la Biblia, decía. Y se escucha el ruido de la... Segunda de Samuel 1, 17. Dice allí la palabra de Dios, David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. Lo llamó el Cántico del Arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Así consta en el libro de Jacer. ¡Ay, Israel! Tu gloria yace herida en las alturas de los montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gat, ni lo pregonen en las calles de Ascalón. Son ciudades filisteas. Para que no se alegren los filisteos, ni la celebren las paganos. ¡Ay, monte de Gilboa! Que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas, porque allí deshonraron el escudo de Saúl, allí quedó manchado el escudo de los valientes. Versículo 22. Jamás volvía el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba la espada de Saúl sin haberse hartado de la grasa de los oponentes. Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amados en la vida e inseparables en la muerte. Más veloces quedan que las águilas y más fuertes que los leones. Ay, mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las vestía con lujosa seda, carmesí y las adornaba con joyas de oro. Cómo han caído los valientes en batalla. Jonatán, yace muerto en tus alturas. Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como a un hermano. Que el amor de las mujeres, cómo han caído los valientes, las armas de guerra han perecido. Ahí lo encontramos a David. Dice, hablando de Saúl, su enemigo, dice, versículo 23, Saúl y Jonatán, nobles personas, amados. Qué perdón reinaba en el corazón de David. Qué ejemplo para cada uno de nosotros. Y volvemos a la implicancia espiritual. ¿Qué tenés en tu mano para enfrentar 2018? ¿Una espada? ¿Una lanza? ¿O un arpa de alabanza a Dios? Hay un incidente triste. Cuando Jesús estaba siendo arrestado, recuerdan que Pedro saca la espada, intenta defenderle a Jesús y Jesús le dice, no necesito que me defiendas, guarda tu espada. Porque al que espada mata, a espada muere. No son las espadas ni las lanzas las que el Señor quiere que tengamos en nuestras manos en este año 2018. Y un último versículo, hablando de los redimidos. Cuando toda esta etapa de pecado termine y estemos en la patria celestial, el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículos 2 y 3, describe allí a los redimidos, ese grupo de triunfadores. Y resalta una partecita importante. Versículo 2. Vi también un mar como de vidrio, mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido. Y el versículo 2 dice que tenían en su mano, ¿qué cosa? Arpas. Arpas que Dios le había dado. No hay espada en el reino de Dios. Vuelvo a insistir con la pregunta. ¿Qué voy a tener en mi mano en este año? ¿Con qué voy a enfrentar las dificultades? ¿Con las arpas del Señor o con las armas del enemigo del Señor? Eso es la decisión de cada uno de nosotros. Por eso, el precioso himno que vamos a cantar al final dice, Padre, a tus pies me postro. Rompe mis prisiones duras. Que el Señor solamente Él puede obrar el milagro de transformar nuestra vida en un arpa para alabanza y la gloria de Dios. Que podamos tener un año 2018 victorioso para la gloria del Señor. Que Dios nos bendiga.